Un crucero de lujo por el Atlántico se ha convertido en pesadilla para quienes viajan. En este crucero, el MV Ondius, tras salir de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril, con destino final Cabo Verde, se detectaron casos poco habituales de hantavirus. El brote se ha cobrado la vida hasta ahora de 3 personas y la Organización Mundial de la Salud está monitoreando el buque actualmente frente a las costas de Cabo Verde. Vamos a ver el siguiente informe de nuestra redacción para conocer más sobre este caso. Este es el crucero en el Océano Atlántico con 7 casos confirmados o sospechosos de portar el hantavirus. 3 pasajeros ya han muerto producto de su propagación, por lo que la Organización Mundial de la Salud baraja diversas hipótesis sobre la transmisión del virus. Nuestra hipótesis de trabajo, dada la cronología, los casos sospechosos que son 6 o 7, el paciente inicial, el caso inicial y su esposa que embarcaron en Argentina y considerando el periodo de incubación del hantavirus, que puede ser de 1 a 6 semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco. Sin embargo, creemos que puede haber transmisión de persona a persona entre los contactos muy cercanos, el esposo y la esposa, personas que compartieron camarote, etc. Sin embargo, según la OMS, el hantavirus se transmite principalmente por roedores, pero en raras ocasiones puede transmitirse entre personas. Este virus causa 2 afecciones, una que involucra principalmente a los pulmones y otra que ataca a los riñones. La primera es la que recibe mayor atención debido a su alta tasa de mortalidad, cercana al 40%. Este crucero de la compañía turística Ocean Wide zarpó desde el sur de Argentina el mes pasado. Siguió una ruta en ascenso por el Atlántico, pasando por el país africano Cabo Verde. España dudó si brindarle socorro. En relación con el hantavirus, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS. Ahora el Ministerio de Exteriores neerlandés informó que el crucero afectado está preparando la evacuación a Países Bajos de 3 personas que requieren atención médica urgente en coordinación estrecha con las autoridades correspondientes. Bueno, la OMS espera ahora dar los próximos pasos que, como han visto, podrían pasar por un desembarque controlado en la propia Cabo Verde, en las Islas Canarias españolas o un viaje hasta Países Bajos, país de donde tiene bandera el buque. En todo este contexto, hoy nos preguntamos si se trata de un caso aislado o hay un riesgo de un brote mayor. Mucha gente piensa, claro, también ahora en la pandemia de COVID-19, pero ¿hay algún tipo de similitud entre estos brotes o son completamente diferentes? ¿Qué pasos debe seguir, por tanto, la OMS y por qué España, Cabo Verde y Países Bajos, discrepan sobre el desembarco? Pues para debatirlo nos acompaña hoy en el estudio Eric Delgado. Él es médico magíster en enfermedades infecciosas del trópico y epidemiología, entre otras especialidades. También desde la ciudad colombiana de Pereira, Alfonso Rodríguez, médico tropicalista y líder del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero. Antes de comenzar con el debate, les recuerdo que pueden comentar en redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, escuchar tanto este episodio como todos los anteriores en su plataforma de podcast favoritas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí, vengo ya hasta el estudio para comentar con Eric Delgado, para comenzar con usted. Vamos a hablar, por tanto, de un caso aislado en este crucero, o podemos estar hablando de un brote mayor. ¿Qué es exactamente lo que se está dando allí? Bueno, inicialmente es importante darle a conocer a las personas, a la opinión pública, que las enfermedades infecciosas causadas por este virus no son algo nuevo en el mundo. Hemos tenido más de 150,000 enfermedades infecciosas causadas en el marco de la transmisión de este virus en el mundo. Y representa así una alerta importante desde el punto de vista de lograr establecer cuáles fueron las cadenas de transmisión para generar las medidas específicas, ya sea dentro del barco o específicamente en Argentina, en el sur de Argentina o en otras ciudades del continente europeo que potencialmente pueden llevar a que tengamos un brote de manera importante. No vamos a llegar a una epidemia, sí tenemos claro cuál es la forma de transmisión de este virus, tenemos claro cuáles son las medidas de prevención del mismo, pero desafortunadamente
la letalidad frente al mismo es lo que importa, porque puede llegar hasta el 40% de los casos. Entonces, en este contexto, pues es fundamental que se establezca por parte de la Organización Mundial de la Salud cuál es esa cadena epidemiológica que llevó finalmente a que tengamos en este momento 3 decesos en este crucero. Pues Alfonso Rodríguez, le saludo también a usted. Le pregunto si ve más o menos la situación como Eric Delgado. También es, por tanto, bueno, algo mucho más conocido que lo que pudiera ser el COVID-19 en su momento, para calmar también a la población. Sí, totalmente de acuerdo. Lo primero que creo que es muy importante enfatizar es que Hanta es una zoonosis viral, y como zoonosis, su principal mecanismo de transmisión en la gran mayoría de virus que causan esta enfermedad es fundamentalmente por el contacto estrecho con las secreciones de los roedores, las ratas, la orina, las heces, los sudores, la saliva. Y en el caso particular de los virus Hanta, en realidad no es un solo virus, sino es un complejo de virus que, como se decía en la introducción, puede causar 2 grupos de enfermedades. De hecho, en el continente americano tenemos concreto lo que es el de los virus que causan el llamado síndrome por hantavirus, lo cual ya por sí te va dando desde enfermedad que podemos esperar en los pacientes que están en este crucero. En Europa y en Asia es diferente. Ahí hay un grupo llamado el síndrome febril hemorrágico por Hanta, o fiebre hemorrágica con diferentes. En América Latina y en particular en el cono sur está el virus Andes, que de hecho todos los virus que estamos mencionando es el único virus que se ha implicado en la posibilidad de establecer. Pues estamos teniendo mala conexión con Alfonso Rodríguez. Mientras intentamos solucionarlo, vuelvo aquí con Eric Delgado al estudio. Eric, estábamos entendiendo de lo que nos decía Alfonso también, que hay diferentes tipos de posibilidad de infección. Se habla de de que en el cono sur está, si no me confundo, hay un tipo de rata en concreto que es la que estaría pudiendo transmitir este virus. Y es una de las posibilidades que se manejan. Se manejan en principio 3, que se hayan podido, los turistas ya lo tomaran de fuera del barco porque habían estado de viaje por Argentina algunos, que se contagiaran dentro del barco por estar, en contacto directo o con excrementos o con algunos fluidos de posibles roedores. Y hay otra hipótesis, que es que se hubiera pasado de humanos entre humanos, pero parece poco probable, ¿verdad? Bueno, al analizar es importante que el barco parte el día 20 de marzo. Entonces, teniendo en cuenta el periodo de incubación de este virus, que puede ir de 1 semana hasta 6 semanas, el primer caso aparece con síntomas más o menos sobre el 6 de abril. Estamos hablando de 16 días, aproximadamente 2 meses largas, donde este paciente de 70 años fallece el día 11 después de que inició los síntomas el día 6, ¿sí? Y posteriormente en Johannesburgo, digamos que llega tanto su esposa como otro paciente que está crítico, al cual finalmente se le identifica el virus, ¿cierto? Pero la señora fallece. Entonces tenemos 2 pacientes fallecidos, uno que está en estado crítico y hay otros 4 pacientes que están, digamos, dentro del contexto del barco en cuarentena. Digamos que para dar respuesta a la pregunta y a las posibles hipótesis, la primera hipótesis es que se haya dado contagio dentro del cono sur y específicamente en Ciudad del Fuego, pues las autoridades de Argentina han determinado que no han tenido casos recientes, o sea, no han tenido pacientes con signos o síntomas. Las características del ratón de cola larga, que es el que transmite, digamos que este tipo de virus, hay una familia grande de hantavirus que están asociados, y en el cono sur, digamos que está este virus que conocemos como virus de los Andes,
entonces que sí tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona, a diferencia de los otros hantavirus. Entonces, digamos que es muy poco probable si no tenemos más casos en Argentina, primero. Segundo, sí es factible y solamente va en contra de esta suposición el hecho de que estuvo en contacto con su esposa. O sea, ellos sí tuvieron contacto estrecho, por lo tanto sí pudo haber la transmisión allí, pero tendríamos más casos en la región. La segunda hipótesis es que sea dentro del crucero, pero esto también involucra la posibilidad de que en el transcurso de esos 16 días solamente tuvimos 2 personas con un proceso infeccioso. Entonces es muy poco probable porque uno espera que hayan más personas si hubo un contacto o un contagio con una fuente común. Hay una fuente común y una fuente propagada. En este caso, la fuente común sería 1 o 2 escenarios en los cuales tengamos el virus y esto generará que muchas personas a lo largo de los días empezaran a presentar síntomas, pero démonos cuenta que solamente fueron 2. Con respecto a lo que dice digamos, la directora para epidemias de la Organización Mundial de la Salud, yo pienso que es muy poco probable que haya sido inicialmente dentro del barco. Puede ser que ellos tuvieron contacto inicialmente dentro de otro escenario y que potencialmente pues estaban asintomáticos, obviamente, en el momento en que llegaron, y esto ha llevado finalmente a que tengamos este contexto. La enfermedad se presenta en los 2 cuadros, se presentó pulmonar y eso es muy importante porque, como lo decía mi colega, tenemos un hantavirus que se conoce como el viejo mundo y un hantavirus del nuevo mundo. Y a lo largo de América, por ejemplo, la primera descripción o de las primeras descripciones están en los brotes que se presentaron en Canadá, donde este virus se conoce como el virus sin nombre, por ejemplo, ¿sí? Entonces pueden haber estas condiciones que se nombran como ecoepidemiológicas, donde tengo un huésped susceptible, ¿cierto? Tengo un virus y tengo un escenario en el cual hubo la posibilidad de la transmisión del virus en este escenario de estos pacientes. Pienso que no van a haber más casos. Yo creo que hoy estamos a 5 de mayo y ya se han tomado todas las medidas de control epidemiológico dentro del barco. Sin embargo, recordemos que el periodo de incubación puede ir hasta 6 semanas, entonces hay que estar siguiendo los casos, pero puntualmente los 3 casos iniciales, contando el caso que está en Johannesburgo, que es importante tener en cuenta que no está, que al único que se le ha aislado el virus es a él, ¿cierto? A los otros casos todavía no tenemos ese aislamiento viral para determinar que todos los casos sí corresponden a hantavirus. Eso también hay que tenerlo en el contexto del análisis de este caso. Pues vuelvo con Alfonso, que parece que hemos recuperado una mejor conexión con él. Nos dice Eric Delgado que él piensa que quizás la hipótesis para él más clara es que se hayan podido contraer el virus fuera del barco. ¿Cree usted también, o quizás todavía es demasiado pronto para ver qué es lo que ha podido pasar? Bueno, aunque ciertamente va a ser difícil establecer justamente el origen real, es extremadamente raro el hecho de que haya sido en el barco, por varias razones. Primero, ya se mencionó el periodo de incubación. Y luego, como ya se ha comentado, también es importante decir que, en efecto, esto es una zoonosis viral y el principal mecanismo de transmisión es la exposición a ambientes donde está o donde ha estado, de hecho, el roedor. A veces la gente dice, no, pero es que yo nunca he visto un roedor, nunca lo agarré, nunca tuve contacto, pero si uno está, por ejemplo, en una zona rural donde el roedor dejó la orina, dejó sus heces, dejó la saliva, esa exposición es posible. Entonces, en este tipo de entornos puede ocurrir. Y es probable que es lo que haya sucedido en este caso, que antes de abordar en alguna zona donde había circulación del virus, ellos lamentablemente se expusieron. Sin embargo, es importante también decir, y como se ha enfatizado por lo menos de cierta manera, que en el propio lugar donde embarcaron, en Ushuaia, allí, en esa zona, no se ha confirmado previamente y no se considera realmente una zona específicamente de transmisión de hantavirus, si bien de hecho hay muchas provincias donde circula no solo hantavirus en general, sino específicamente este tipo de virus, el virus Andes, que es uno de los causantes del síndrome pulmonar por hantavirus y que además es el único de los hantavirus que se puede transmitir de persona a persona, que se ha reportado, por ejemplo, en otras zonas como Chubut, Río Negro, Neuquén, y es importante tener presente que pues en realidad la posibilidad de que exista
otras formas de exposición, pues en el barco es poco probable. Se ha hablado de la posibilidad de que hubiesen roedores dentro del barco, pero hay que también recordar que no son todos los roedores. Ya se mencionaba también este aspecto, y en el caso específico del virus, que es el caso del Andes, es el Oligorhizomys longicaudatus. Otros roedores también tienen hantavirus, pero no son todos los roedores portadores de hantavirus, y eso hay que tenerlo presente, especialmente hablamos de roedores de tipo silvestre. Quiero seguir con usted, ya que hemos estado un poquito más con Eric Delgado, y le pregunto como alguien que no es ni doctor ni científico. Ambos han hablado de que no se han reportado al menos casos en la región de Ushuaia, de donde partió el barco. ¿Podría darse que los habitantes de esa región, que quizás puedan estar más familiarizados con el contacto al virus, no sé, hayan desarrollado algún tipo, no sé si de inmunidad, o mayor resistencia al virus, y que hayan podido turistas pues contraerlo y no los habitantes de la zona? Bueno, en realidad eso es difícil de establecer y hay que recordar varias cosas. La primera, cuando una persona sufre una infección por hantavirus y sobrevive, es decir, no va a tener un desenlace fatal, como lamentablemente ya ocurrió, ciertamente se van a desarrollar anticuerpos neutralizantes. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener una respuesta que puede ser duradera, probablemente por vida, y de esa zona no hay realmente tampoco estudios para conocer, por ejemplo, lo que nosotros denominamos estudios de seroprevalencia, es decir, conocer si ha habido una exposición previa. De otro lado, también hay que mencionar que una persona se puede reinfectar, es decir, una persona puede haber sufrido la infección por hantavirus y volver a presentarla, pero son casos que son extremadamente raros y poco documentados. Entonces, en este caso, establecer en esa región es difícil, puesto que no hay ningún estudio hasta el momento que haya demostrado, de hecho, la circulación del hantavirus, pero pues a raíz de esta situación podría tener algún significado el estudio, sobre todo desde perspectiva, como había mencionado, de evaluar la seroprevalencia, que de hecho se hace en algunas zonas donde no hay circulación previa al hanta, cuando, por ejemplo, por razones de orden epidemiológico o de orden clínico, se sospecha que pudiera haber un cuadro compatible con infección por hantavirus en una región geográfica, y se hacen este tipo de estudios de anticuerpos para determinar si ha habido exposición o no, que hay que decir es diferente a presentar una infección activa como tal, que normalmente la buscamos establecer sobre todo con el diagnóstico con pruebas moleculares, como el caso de la PCR. Bueno, pues Eric, le pregunto también si ve, no sé, poco probable, o al menos que es demasiado temprano, o no hay pruebas para decir que, bueno, igual cierta población pudiera haber desarrollado, no sé si inmunidad, pero mayor resistencia. Le pregunto también desde el desconocimiento, pero quizás hay gente que se hace estas preguntas, si un virus como este puede desarrollar algún tipo de mutación que haga que ciertas cepas pues puedan transmitirse más fácilmente entre humanos, o de nuevo, sin investigación es difícil saberlo. Bueno, pues estudios de seroprevalencia de hantavirus no conozco, pero sí es claro y es importante tener en cuenta que las personas que han estado expuestas a hantavirus y que en este momento se estudian o podemos determinar si tienen anticuerpos, probablemente los anticuerpos neutralizantes juegan un papel muy importante. Es muy similar a los anticuerpos que registraron los pacientes de COVID-19 en su momento y que jugaron un papel importante en los casos en los cuales no hubo gravedad, digamos, de la enfermedad. Dentro del contexto del análisis de los casos presentados y partiendo del hecho de que ellos partieron el 20 de marzo, hay que tener en cuenta también otra posible hipótesis, y esa posible hipótesis podría ser que ellos vienen, es un barco que viene de Holanda, es un barco que viene del viejo continente, y en el viejo continente, en Europa, también tenemos hantavirus. El barco tiene 149 tripulantes, esos 149 tripulantes, 66, si no estoy mal, hacen parte, digamos, de las personas que trabajan y que están inherentemente en el barco, y si vemos las personas afectadas, vemos que hay 2 o 3 personas que hacen parte del grupo de viajeros, pero el resto de personas que están enfermos son personas que son tripulantes, o sea que potencialmente vienen o pueden haber adquirido el contacto con el virus
previamente en otra región diferente al punto de partida, y eso es importante por el tiempo de incubación del virus, 6 semanas atrás, o sea, podemos devolvernos hasta febrero, dónde estaba el barco en febrero, y potencialmente ahí podemos tener también otro escenario de análisis. Oiga, esto no estamos partiendo en Argentina porque no hay las condiciones, y como ellos han sido muy enfáticos desde el Ministerio de Salud de Argentina, no se han presentado casos allí. En Argentina, en diferentes regiones, en Buenos Aires, Santa Fe, se han registrado casos, pero no casos que lleven, digamos, a brotes así de esta manera, y digamos que en el sur del continente y específicamente del país no se han presentado casos. Entonces, pienso que sí, las personas pueden llegar a tener contacto, y si no se registran casos de mortalidad, pues potencialmente sí, se montan unos anticuerpos como cualquier respuesta de cualquier ser biológico frente a este tipo de virus, pero en el escenario de los pacientes que tenemos expuestos, ellos no tenían previa exposición a este virus, y por lo tanto pues generaron toda esta serie de cuadros pues de neumonía severa que finalmente llevó al deceso a los pacientes. Bueno, pues Eric Delgado nos hablaba antes de los pasos a dar. Ya podemos decir que España, a petición de la Organización Mundial de la Salud, finalmente va a acoger al barco en las Islas Canarias. Se darán más adelante los detalles, los dará el gobierno español, pero quiero aprovechar para hablar también con nuestros invitados sobre los pasos a dar, sobre cómo se controla un virus como este, qué se hace en estos casos. Alfonso, ¿por qué cree que la OMS ha podido pedir a España que acoja al barco, que no se quede en Cabo Verde? Quizás por una simple razón de que pueda tener más medios España. Y en cualquier caso, ¿qué habría que hacer ahora mismo con el desembarco de, no sé si todos los pasajeros, los que puedan ser asintomáticos? No sé cómo se actúa en estos casos. Bueno, hay varias cosas importantes que hay que decir, ¿no? Primero que nada, si bien en este momento todavía las investigaciones están en curso, es importante tener presente que el manejo de este brote tiene que ser asumido como una infección respiratoria que en este momento tiene indicios, tiene sospechas de que puede ocurrir de persona a persona. Y más aún por el antecedente que ya sabemos, ciertamente que en el caso particular de Andes virus, esa transmisión previamente se ha comprobado de persona a persona. ¿Eso qué implica en el ámbito sanitario? Esto implica que es muy importante un uso adecuado de equipos de protección personal, tal como, por ejemplo, se hace con otras infecciones respiratorias que pueden ser severas o graves, como de hecho ocurría con el caso del COVID-19, pero también con otros virus que pueden transmitirse por vía respiratoria. Esto quiere decir que la preparación por una parte es muy importante, las instalaciones, equipos, todo aquello que permita hacer lo que llamamos el control de infecciones, evitar justamente que vaya a haber una exposición innecesaria, de hecho, al personal de salud. Entonces tiene que haber toda una serie de precauciones estándar por gotículas, el uso de mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, guantes, bata, protección ocular que incluya gafas o incluso caretas, porque, como decimos, Andes virus es un virus que tiene potencial de transmisión persona a persona, y por esta razón hay que considerar el aislamiento y el uso riguroso justamente de equipos de protección personal. Quizá por esa razón justamente se considere que es mucho más idóneo que pueda justamente llegar hasta España, y quizá incluso tener la asistencia de equipos especializados como tiene, por ejemplo, la unidad, por ejemplo, de aislamiento del Hospital Militar Gómez Ulloa en Madrid, que está capacitado para el manejo, por ejemplo, de patógenos de alta consecuencia, incluso ébola, Marburg, Lassa, entre otros agentes que pueden ser de un altísimo riesgo, incluyendo por lo contagioso que son, pero también desde el punto de vista de su alta letalidad, porque el problema que tenemos con virus como el caso de Hanta o como otros que he mencionado
es que no tenemos tratamientos antivirales efectivos y tampoco vacunas. Entonces, el manejo de estas enfermedades requiere tratar de evitar su exposición y, por el otro lado, con las personas que ya están infectadas, un manejo muy juicioso desde el punto particularmente de vista de cómo se va presentando toda la parte de los síntomas, del soporte vital avanzado, en algunos casos, pues, cuando ya están en un punto particular, pues, todo lo que tiene que ver con la parte respiratoria, cardíaca, que normalmente requiere instalaciones muy especializadas y, en el caso de esta enfermedad, particularmente suele terminar también necesitando el manejo en unidades de cuidado intensivo, pero que tengan esas condiciones particulares, como estamos diciendo, que por ejemplo España sí las tiene, tanto por ejemplo en el Hospital Gómez Ulloa de Madrid, como decía, como en algunas otras instalaciones. Claro. Eric, ¿le parece acertada también quizás esta petición de la OMS de que el barco llegue a España? Quizás por lo que nos comenta también Alfonso, pueden tener más capacidades de tratarlo que Cabo Verde. Sí, totalmente de acuerdo con que la Organización Mundial de la Salud se apoye con países que tienen la infraestructura necesaria para el manejo de este caso. Es importante que se tenga en cuenta dos componentes. El primer componente es el componente de los seres humanos que están dentro del barco, la ansiedad que se está generando frente al hecho de estar allí, en esa corte de aislamiento que tienen en este momento. Pero una vez se den las condiciones para poder descender del barco, recordemos que el virus de los hantavirus, como el del ébola, como el de Marburg, hacen parte de virus que son biológicamente, que pueden estar acompañados hasta de bioterrorismo, etcétera, etcétera. Y las condiciones para la manipulación de las personas que de cierta manera desde el punto de vista científico manipulan este virus, debe darse unas condiciones con sistemas de ventilación de presión negativa, unos equipos específicos. Entonces, una vez en esas condiciones, las personas probablemente van a ser llevadas a instalaciones que cumplan con esas características para el seguimiento de las siguientes semanas. Estamos hablando de que potencialmente por lo menos van a estar en una cuarentena entre 4 o 6 semanas o un poco más de seguimiento, donde, como decía el doctor Alfonso, va a haber un seguimiento muy exhaustivo de sus signos vitales, de su sintomatología y de las personas que están obviamente con síntomas, probablemente vayan a estar en unidades de cuidado intensivo. Ese es el primer paso. El segundo paso es garantizar condiciones para que puedan descansar, para que puedan comer, alimentarse durante todo este tiempo de aislamiento. Y el tercer punto es el barco, porque el barco también entra en un periodo de cuarentena, obviamente donde también se tiene que hacer una investigación epidemiológica de campo, donde genere y donde se dé la búsqueda activa, digamos, de la posibilidad de que el barco haya sido el escenario fuente de este brote que se está presentando en este momento. Pienso que la Organización Mundial de la Salud está haciendo lo que debe de hacer, garantizar que las personas lleguen a puerto prontamente, es muy importante, y que de cierta manera también sus familiares y amigos estén muy atentos de la evolución de ellos frente a la cuarentena en la cual van a entrar en España, que espero salga todo muy bien. Hay una parte psicológica en todo esto, más allá de la enfermedad. Claro, imagínate uno estar en un barco con un virus que uno no sabe si lo está incubando o no. Entonces, esto probablemente va a generar de personas con un contexto científico muy específico frente al manejo de este tipo de virus, para que lleguen a un sitio específico que dé las condiciones y las características que permitan el mantenerlos durante las siguientes semanas ahí, para que finalmente se llegue primero al desenlace de cuál fue el punto de partida del brote, y segundo, que las personas puedan salir a sus viviendas, a sus casas común y corriente, y no haya el riesgo de que potencialmente puedan transmitir la enfermedad a otras personas. Está bien apuntar esto, porque probablemente salgan también muchas personas con perfil no científico, que ya sabemos empiecen a abrir todo tipo de teorías de la conspiración. Alfonso, ¿cree usted que hemos aprendido de lo que pasó con el COVID-19, que estamos más preparados, o todavía quizás deberíamos abrir más la colaboración? Definitivamente hay que decir que aprendimos muchas cosas. El mundo en general creció. En muchísimos países se tomaron muy en cuenta las lecciones. Se invirtió mucho en la ciencia, se invirtió mucho en el sector salud, en muchos lugares, y te pongo solo un ejemplo acá en Colombia.
Cuando llegó el COVID teníamos un solo laboratorio para hacer diagnóstico molecular del COVID y eso se creció a más de 2.000 laboratorios en el país que en poco más de un año tuvieron capacidad para hacer diagnóstico molecular y luego una red también muy importante para hacer diagnóstico genómico. Se mejoraron las instalaciones también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con unidades de cuidado intensivo, ventiladores, etcétera. Entonces, toda una serie de aspectos que fueron muy importantes y, sin lugar a dudas, quedaron muchísimas lecciones desde el punto de vista de la preparación y, por supuesto, de la respuesta, porque, como lo solemos decir, la pregunta no es si va a volver a ocurrir una pandemia. La pregunta es cuándo es que ella va otra vez a presentarse. Y la próxima pandemia no sabemos por qué va a ser, pero es muy improbable que sea por un hantavirus. Y ahí es donde tenemos que pensar también, fuera del caso del COVID o fuera del caso de hantavirus, como estamos hablando el día de hoy, de otras preocupaciones y de otras amenazas infecciosas, como es el caso, por ejemplo, de la influenza zoonótica, el caso particular de la influenza aviar, por ejemplo, H5N1, los nuevos variantes de este virus que pues han generado también unas alertas importantes en diferentes regiones del planeta, especialmente en los últimos 2 años, porque justamente de nuevo estamos hablando de lo que llamamos el salto de especies, o en inglés el spillover. ¿Qué pasa cuando un virus tiene la capacidad en un momento dado de saltar de un animal al ser humano y, por ejemplo, empezar a producir situaciones de infección y de epidemias? Bueno, esas son preocupaciones crecientes que tenemos en el contexto global actualmente y de la integración en el impacto que tiene, por una parte, lo animal, lo ambiental, contexto también de cambio climático que influye en estas cosas y, por supuesto, afectada allí la salud humana, y por eso hablamos, de hecho, del papel importante que es la integración de todo esto, que se denomina hoy en día Una Salud o One Health, del cual se viene preconizando de manera muy importante. Debemos hacer una vigilancia integrada porque, como nos da también lección este caso del crucero, no se trata solamente de un asunto de salud humana. Por una parte también el tema de los viajes, las movilizaciones, migraciones también, si no vean lo que ocurre con una enfermedad que tiene su origen en la naturaleza, con el caso de los roedores, que no es la única, y además en el caso de hantavirus tiene muchas variantes, muchos tipos diferentes, y hay muchas otras zoonosis, no solamente causadas por virus, como el caso de Hanta, sino también por otro tipo de agentes infecciosos como bacterias, la leptospirosis, la peste, que la gente piensa que ya desapareció, y sin embargo todavía hay países del mundo donde se presenta, y parásitos también que pueden estar por los roedores. Le quiero dar un último minuto también a Eric Delgado para hacerle la misma pregunta. ¿Hemos aprendido lo suficiente tras la pandemia para tratar este tipo de casos? Hemos aprendido mucho, pero hemos bajado la guardia. Las medidas que nos dejó el COVID-19 impactaron profundamente en la prevención de infecciones respiratorias y en general de muchas enfermedades infecciosas. Hoy es 5 de mayo, Día Mundial de la Higiene de Manos. Y una de las principales formas de prevención frente a este tipo de virus y en general virus respiratorios, virus gastrointestinales, es la higiene de manos. 1 de cada 2 infecciones se previene con hacer una adecuada higiene de manos, y creo que dentro del contexto de lo que aprendimos se nos ha venido olvidando que esta estrategia es fundamental para la prevención de la transmisión de estos virus. Invitar a las personas muy atentamente a que en sus casas, en sus viviendas, los roedores están en cualquier sitio y potencialmente pueden transmitir no solamente este virus, hay otras serie de bacterias como la leptospira, salmonela, que se pueden transmitir a través de los roedores, y es muy importante que estén muy atentos en la limpieza y desinfección de sus viviendas y de sus casas. Muchas gracias. Pues Eric Delgado, nos quedamos con este llamado. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este estudio de France 24. Gracias. También Alfonso Rodríguez, muchas gracias a usted por acompañarnos hoy aquí en este espacio. Un gusto. Nosotros nos despedimos así, les damos las gracias también por vernos, no sin antes agradecer a nuestra jefa de edición, Laura Garzón, también en la producción de invitados, Melissa San Miguel, y todo el equipo de luces, cámaras y sonido. Seguimos con más en France 24.
recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.